Bueno, vamos a empezar el tema 11, el tema de las derivadas. Antes de empezar, unos comentarios. Mirad, a lo mejor pensáis que nunca habéis visto una derivada, pero estáis viendo derivadas desde que tenéis uso de razón. Y os voy a contar dónde. Mirad, si yo me voy de Murcia a, yo que sé, a Madrid, por ejemplo. Vamos a suponer que de Murcia a Madrid hay 500 kilómetros. Y yo digo que he ido a 100 kilómetros por hora. Yo digo eso. Eso es una velocidad media a la que yo he ido. De media, yo he ido a 100 kilómetros por hora. Pero eso no significa que todo el tiempo yo haya ido a 100 kilómetros por hora. Habrá momentos en los que haya pisado un poquillo de más el acelerador y haya ido más rápido y momentos en los que haya ido más lento. Bueno, pues entonces está la velocidad instantánea en cada momento, ¿no? Bien, bueno, pues a veces habré ido a 120, a veces habré ido a 90 porque habré frenado y mil situaciones más. Bueno, pues esa velocidad media que nosotros conocemos, que es cuando dices, pues he venido de Madrid aquí a 100 kilómetros por hora, eso evidentemente es una velocidad media, eso es el concepto matemático de tasa de cambio que ahora veremos. Y esa velocidad instantánea que tú miras en cada momento, cuando tú miras la agujita de la velocidad, te pone 105, al momento te pone 107, después le frena y te pone 85 kilómetros por hora, pues eso es la velocidad instantánea. Y esa velocidad instantánea se corresponde con el concepto de derivada. Entonces vamos a empezar a formalizar todo esto. La idea ya tenéis un poco lo que es. Y vamos a formalizar, porque si no formalizamos no nos aclaramos. ¿Vale? Bien. Bien. Hoy vamos a dar muy poquito, porque ya con las hojas de problema ya tenéis mucha tela. Pero bueno, para empezar el tema, pues una pequeña clase donde veáis un poquito de qué va no es mala idea. Vamos a empezar hablando de la tasa de variación media. Siempre que hablemos de tasa de variación media, vamos a suponer un punto que es el punto del que yo parto. ¿De acuerdo? Y de ahí me voy a desplazar a otro punto, que va a ser en vuestros apuntes pone, hay muchas formas de hacerlo, en vuestros apuntes pone x sub 0 más h, pues yo también lo pongo. Bien, antes de seguir, imagínate que tienes aquí un gráfico donde aquí estás poniendo el tiempo transcurrido en horas y aquí estás poniendo los kilómetros recorridos, a la distancia recorrida en kilómetros. Y que tú, por ejemplo, dices, pues yo salgo de Madrid y voy recorriendo cada vez más distancia, cada vez más distancia, cada vez más distancia, cada vez más distancia hasta llegar a donde sea. Por ejemplo, de Madrid a Murcia. Y aquí ya paro porque llega a Murcia. Bueno, imagínate que estos son las 3 de la tarde, ¿vale? Y esto, las 3 de la tarde, quiero decir, no las 3 de la tarde, sino que han transcurrido 3 horas. Y aquí es cuando has transcurrido 5 horas. Cuando has transcurrido 3 horas, tú imagínate que en ese momento llevas recorrido 200 kilómetros, ¿vale? Y cuando has transcurrido 5 horas, imagínate que llevas recorrido 500 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te pregunto ahora, de las 3 a las 5, de las 3 a las 5, ¿qué velocidad media has llevado? Pues tú me dirías que la velocidad media ha sido, la velocidad siempre es el espacio partido por el tiempo, ¿no? Velocidad igual a espacio partido por tiempo. Y yo diría, pues entre las 3... Además se pone así, mirad. Voy a borrarlo y lo voy a poner otra vez que se vea un poquito mejor. Se suele poner así. Se suele poner velocidad media en el intervalo y siempre te refieres al eje X, que va de las 3 a las 5. Y tú pones, mirad, si esto es el espacio, vamos a llamarle por ejemplo al espacio E. Y si esto es el tiempo, este eje T y eje E. Pues diríamos que la velocidad media es el incremento que se ha producido en el espacio entre el incremento que se ha producido en el tiempo. O sea, el espacio recorrido entre el tiempo transcurrido. El espacio recorrido sería, pues, de 200 a 500, van 300 kilómetros, me va a dar ahí, ¿no? Y el tiempo de 3 a 5 me sale 2, ¿no? Me saldría entonces 300 entre 2 y diríamos que hemos ido a 150 kilómetros por hora. ¿Vale? Bueno, pues esto es el concepto de tasa media.
os vais a fijar en una cosa. Yo parto siempre de un punto, que es el punto 3. Y de ahí, bueno, en este caso las 3 horas transcurridas. Y de ahí me desplazo a otro punto, que es cuando han transcurrido 5 horas. Esto sería la imagen. Si esta función es f, esto sería f de 2. ¿A que sí? Y 500 sería f de 5. ¿Verdad que sí? Este sería el incremento en el eje horizontal, las 2 horitas esas que han transcurrido, y este sería el incremento del espacio en el eje vertical. Bien, vámonos entonces a nuestro dibujo y comparamos. Una pena no estar en clase porque yo esto lo hago en 2 pizarras y se ve muy bien. Mirad, voy comparando. Mirad, imaginaros ahora que yo estoy en un punto x sub 0, que en el ejemplo eran cuando ha transcurrido 3 horas, y me desplazo a otro punto, x sub 0 más h. Esto sería h. Esto sería el incremento en el eje x, que le llamaría, tal y como está escrito, pues es h, ¿no? Este es el eje x y este es el eje y. ¿Vale? Pues aquí estaría f de x sub 0 y aquí me voy para acá, estaría f de x sub 0 más h. Cuando en el eje x pasamos de aquí a aquí, en el eje y se produce este otro incremento de aquí a aquí. Bueno, pues se define entonces, y esto os tiene que sonar a lo que hemos hecho hace medio minuto, se define la tasa de variación media en el intervalo que va de x sub 0 a x sub 0 más h, se define como el incremento que se produce en el eje y entre el incremento que se produce en el eje x, que evidentemente sería, en el eje y sería f de x sub 0 más h, este trozo de aquí sería f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, ¿no? Y el incremento en el eje x, en nuestro caso, pues es h. Y esa es la tasa de variación media. Pues bien, si yo en este ejemplo que hemos dicho antes, vamos a cambiar el color del boli. Si yo en este ejemplo digo, bueno, pues en vez de desplazarme, de calcular la velocidad media entre las 3 horas transcurridas y las 5 horas transcurridas, si yo os pregunto, oye, ¿y eso se parece a la velocidad instantánea cuando han pasado 3 horas? Pues lo normal es que me digáis que no tenéis ni idea. Pero ¿y si calculo la velocidad media entre las 3 y 1 minuto? Por ahí me meto y las 3 y 1 minuto. Lo voy a pintar un poco lejos, pero estaría más cerca. Las 3 y 1 minuto. 3 horas, 1 minuto. Bueno, no me sale, no lo escribo, que si no voy a escribir un churro. Pero se supone que esto es un punto muy cercano. Pues si yo hago la velocidad media entre las 3 y las 3 y 1 minuto, digo yo que esa velocidad media sí que se parece más a la velocidad a las 3. Y si a las 3 horas transcurridas, si alguno me dice que no, le diré, bueno, pues vamos a hacer la velocidad media entre las 3 horas y las 3 horas y 1 segundo. Vamos, si ahora no me dices, 1 minuto no, 1 segundo. Si ahora no me dices que esa velocidad se parece a la velocidad instantánea a las 3, pues yo me lo creo y digo, venga, vale, pues vamos a hacer la velocidad media entre las 3 horas y las 3 horas y 0,0001 segundos. Hombre, yo creo que ya dirías, hombre, pues esta velocidad media, esto tiende a ser la velocidad instantánea, ¿no? La velocidad que llevo justo a las 3 de la tarde, ¿a que sí? Pues bien. ¿A qué te sugiere a ti eso? ¿Qué os sugiere eso de que cada vez estemos más cerca, más cerca, más cerca? La X se va desplazando para allá. Y que yo vaya haciendo tasa de variación primero de aquí a aquí, que sería esta de aquí, ¿no? Luego de aquí a aquí. Luego de aquí a otro más cercano. Siempre de aquí, pero cada vez a un punto más cercano, más cercano, más cercano. Pues eso a mí me suena límite, ¿no? De hecho, ese es el concepto de derivada, que por cierto se escribe así, f' de x sub 0, y es el límite de la tasa de cambio cuando estamos cada vez más cerca, pero decir que estamos cada vez más cerca es lo mismo que decir que la h tiende a 0. ¿De acuerdo? Vale, hay otra versión de la derivada, ¿eh? Mirad, vamos a sacar una hoja nueva, mirad. Si yo, otra versión que es lo mismo, ¿eh? Si yo, por ejemplo, nosotros hemos llamado al punto inicial, le hemos llamado x sub 0 y a este lo hemos llamado x sub 0 más h. Pero hay gente que prefiere llamar a este punto x, por ejemplo.
Entonces dice que el incremento, o sea, no quiere utilizar esto, sino que le llama x. Entonces dice que el incremento en el eje x es x menos x sub 0. Nosotros hemos dicho h, ellos dirían x menos x sub 0. Y si esta es la función, dirían que esto es f de x sub 0 y esto es f de x. Entonces su derivada, la derivada pensar que siempre es el límite de este incremento entre este, siempre, yo lo tengo siempre en la cabeza. Límite cuando x tiende a x sub 0 del incremento en el eje y partido por el incremento en el eje x, que sería límite cuando x tiende a x sub 0, y ahora el incremento en el eje y es lo mismo que antes, pero ahora se expresaría como f de x menos f de x sub 0, ¿de acuerdo? Sería f de x menos f de x sub 0, y el incremento en el eje x pues sería x menos x sub 0, ¿no? Claro, yo he puesto aquí, porque ya es de formación profesional, he puesto aquí algo que no tenía que haber puesto todavía. En la definición anterior poníamos que h tendía a ser 0, ¿verdad? Porque este incremento de aquí de x cada vez era más pequeño. Pero eso es lo mismo que decir que la x se va acercando cada vez más a x sub 0. O sea, es lo mismo que decir que x tiende a x sub 0. Y esta es la otra versión de la derivada. Se considera una tasa de cambio o tasa de variación media instantánea. Bueno, por un día yo creo que está bastante bien. Mañana repasaré esto, lo repasaré. Y una vez que lo repase, añadiré alguna cosita más y volveré a explicarlo y tal, para ya sin el ejemplo de la velocidad, pero sí por lo menos la